Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno con un texto que plantea una perspectiva, bueno, digamos que bastante provocadora sobre las relaciones entre mujeres. Es un análisis que, desde luego, no deja indiferente a nadie, así que vamos a ver qué es lo que propone exactamente. Y para que nos hagamos una idea, el texto arranca así, sin anestesia, directo y al grano. A partir de esta afirmación tan contundente, el autor empieza a construir todo su argumento para explicar por qué cree que esto pasa y qué mecanismos sociales estarían en juego. Vamos a desgranarlo poco a poco. Ojo, antes de seguir, es súper importante aclarar una cosa. Nuestro objetivo aquí es simplemente exponer los argumentos del texto original, para entender su punto de vista. No se trata de si estamos de acuerdo o no, sino de analizar la perspectiva que presenta. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Vale, ¿y cómo vamos a desgranar todo esto? Pues este es el plan de vuelo que vamos a seguir. Primero, la idea central, la tesis del victimismo. Luego veremos cómo se une esto con la dinámica del dolor compartido. Después, la crítica que se hace al feminismo, el papel de la exageración en todo esto y, para terminar, las consecuencias que el autor describe. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la base, el pilar de todo este argumento. El texto afirma que en ciertos círculos de mujeres el victimismo funciona como una especie de norma social no escrita. La idea que plantea el autor es que esto puede llegar a ser una especie de competición, a ver quién sufre más, a ver quién lo está pasando peor. Pone ejemplos de lo más cotidiano, como quejarse de la salud o de la familia, y lo presenta como una forma de buscar la compasión y el apoyo del grupo. A ver, si lo desglosamos un poco más, los puntos clave que defiende el texto son estos. Sostiene que hay una exageración de las dificultades, ya sea en casa, en las relaciones o con la salud. Y que esto no es casualidad, sino que tiene un objetivo claro: conseguir la validación del grupo. Y lo más importante, lo plantea como una dinámica muy extendida, no como casos aislados. Vale, pero ¿por qué pasaría esto? ¿Qué hay detrás? Psicológicamente hablando, según este texto, ¿cómo se crean de verdad esos lazos de los que habla? Y aquí es donde el texto saca a la palestra un concepto clave, el del enemigo común. Argumenta que en estas dinámicas la figura del hombre o los problemas que se tienen con los hombres se usa como un nexo potentísimo. Es un tema que une al grupo a través de una experiencia negativa compartida, ya sea real o, como dice, exagerada. Y fijaos en esta cita, porque es la que lo ata todo. Conecta directamente este supuesto mecanismo de unión a través del dolor con la ideología feminista que, según el texto, lo que hace es institucionalizarlo y convertirlo en su propia base. Claro, con esa base llegamos a la que es probablemente la crítica más potente que hace el autor, y va dirigida directamente al feminismo. Lo analiza no tanto como un movimiento político, sino como la formalización de estas dinámicas sociales que acabamos de comentar. Lo que hace aquí el texto es darle la vuelta a un concepto fundamental como es la sororidad. Mientras que normalmente la entendemos como apoyo y solidaridad, el autor la define como dolor disfrazado. Es decir, una competición por recibir compasión disfrazada de solidaridad que se consigue uniéndose contra ese supuesto enemigo común. Así que, en resumidas cuentas, la visión del texto es que el feminismo, más que una lucha política, funciona como una especie de estrategia social, un mecanismo para conseguir aprobación, para reforzar miedos en grupo en vez de superarlos y, en última instancia, como un sustituto de lo que el autor considera lazos afectivos de verdad. Muy bien, todo esto suena muy teórico, pero ¿cómo se supone que funciona en la práctica, en el día a día? Pues vamos a ver el proceso que describe el texto para construir lo que llama una narrativa de víctima. El autor lo plantea como un proceso casi mecánico, en 5 pasos. A ver, todo empieza con un evento real en una relación. Luego se le cuenta al grupo de amigas. El tercer paso, clave, es la exageración, distorsionar la historia para que encaje. Después, el grupo la valida, la refuerza, y al final, esa visión negativa se internaliza y acaba cambiando la percepción original de la situación. Y esto es lo más importante de todo, al menos según esta fuente. El objetivo final no es arreglar nada, ¿qué va? La meta es recibir esa palmadita en la espalda, escuchar ese «tienes toda la razón», que te reafirma y que además te hace sentir que perteneces al grupo. Y claro, después de todo este análisis, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? ¿Cuál es el peaje a pagar por este círculo vicioso, como lo llama el autor? Para describir una de las consecuencias principales, el texto usa un término muy concreto: heteropesimismo. Sostiene que esta visión tan negativa de las relaciones con hombres no es algo que surja de forma natural, sino que es el resultado de una especie de programación social, de un refuerzo negativo constante por parte del círculo de amigas. En definitiva, el texto dibuja un panorama bastante oscuro de las consecuencias. Habla de cosas como quedarse anclado en el dolor, de que se destruye la posibilidad de tener relaciones sanas, de fomentar un estado continuo de ira y, muy importante, de evitar la responsabilidad personal, echando siempre la culpa a factores externos.
Y para rematar, el texto lo resume todo en una frase que es, bueno, demoledora. La idea de que el afecto que se busca y se recibe en estas dinámicas no es cariño genuino, es simplemente pena disfrazada. Y bueno, hasta aquí el desglose de los argumentos de este texto tan, particular. Al final nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? ¿Hasta qué punto las historias que nos contamos en grupo acaban moldeando cómo vemos y vivimos nuestras propias experiencias? Ahí queda la reflexión. Gracias por habernos acompañado.